Muy bien, chicos. Hola Alejandra, hola Estela. A ver, estamos dejando todo listo para poder empezar con la clase. 10:05 en punto, arranca. Qué mal estoy de la garganta, ¿eh? Qué mal estoy de la garganta. Hola Daniela. Sí, Daniela. Ahí está. A ver, buenos días con todos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Alejandra, Estela, Daniela, buenos días. ¿Se me escucha bien? Para poder empezar. Listo. Hola Nicole. Ya, vamos a iniciar. Nuestro tema del día de hoy es la Edad Media. Hablaremos del medioevo, que se prolonga desde el siglo V, desde la caída de Roma de Occidente, hasta el siglo XV. ¿Qué pasó en el siglo XV? Se dio la caída del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tenía por capital Constantinopla y con la toma de Constantinopla se concreta este suceso. Entonces, qué mal estoy con la garganta, ¿eh? Entonces, la Edad Media va desde el siglo V, desde la caída de Roma de Occidente, hasta el siglo XV, que es la toma de Constantinopla, son 10 siglos. El primer momento de la Edad Media, la primera etapa de la Edad Media, se llama Alta Edad Media. Durante la llamada Alta Edad Media, voy a escribirla, durante la llamada Alta Edad Media, el feudalismo se fue configurando. Es el periodo de configuración, de génesis, de origen del sistema feudal. Los eventos más importantes de la Alta Edad Media son los siguientes: las invasiones bárbaras, las invasiones germanas y la formación de los imperios medievales. Vamos a hablar pues del primer tema, que son las invasiones germanas, que se prolongan del siglo III al siglo V. Muy bien, empecemos entonces. Primero, ¿qué son los bárbaros? El término bárbaro es un término creado por los griegos. Los griegos llamaban bárbaros a todos los pueblos que no formaban parte de su nación. Por si acaso, a la nación griega se le llama la Hélade, y a los pueblos que no formaban parte de la Hélade se le llamaban pues bárbaros. Los romanos van a adoptar el término y le van a dar una connotación más geográfica. Para los romanos, bárbaros son aquellos pueblos que habitan fuera de sus fronteras, más allá de sus, eh, más allá de sus límites imperiales. Por si acaso, la frontera romana recibe por nombre limes, como pueden ver aquí, más chiquito. El limes es la frontera romana. Más allá del limes están los llamados pueblos germanos, y los romanos llamaban bárbaros a todos los pueblos que vivían fuera de sus territorios, más allá de las fronteras, más allá del limes. Estos pueblos no pertenecían a la raza latina, no eran latinos, por lo tanto no hablaban latín y tenían costumbres diferenciadas de la romana. Van a haber bárbaros en el norte de Gran Bretaña, en Europa de Oriente, en Asia, en la zona africana, pero los protagonistas de las invasiones al imperio van a ser los germanos. Son los germanos el pueblo protagonista de este capítulo de la historia. ¿Dónde habitaban los germanos? Los germanos habitan entre dos ríos, entre el Rin y el Don. El Rin es un río que está en Alemania, el Don es un río que está en Rusia. Así que los germanos habitan entre Alemania y Rusia. Los pueblos germanos se van a lanzar contra el Imperio Romano entre los siglos III y el siglo V. ¿Cómo eran los germanos? Bueno, yo te digo que los
germanos no pertenecían al grupo étnico romano. Los romanos son latinos, pero los germanos son indoeuropeos. Es la primera idea. Indoeuropeo. También es conocido este grupo como la raza aria. Adolfo Hitler decía que la raza aria indoeuropea era la raza superior, hombres de 1,80 m, 90 m, rubios, muy fornidos, muy fuertes. Bueno, los alemanes decían de que la raza aria indoeuropea era superior físicamente. Así son los germanos. ¿Cómo vivían los germanos? Vivían organizados en aldeas, vivían en tribus, organizados en aldeas, por lo tanto tenían una vida rural. No vivían en grandes ciudades como los romanos, vivían más que nada en entornos rurales, vivían en pueblos aldeanos, vida rural. La base de su organización social es la tribu. Los germanos eran gobernados por una aristocracia guerrera. Sí, por una aristocracia guerrera. Eran gobernados por una élite guerrera, élite de guerreros. Dentro de esta élite guerrera germana habían diversos cargos, diversas jerarquías. A la cabeza estaban los dux, también llamados duques. Después venían los carmalengos, llamados condes. También estaban los margraves, llamados marques o marqueses. Así que duque, conde, marqués son títulos jerárquicos del mundo germano. Tienen su origen en el mundo germano. Profesor, ¿qué tipo de derecho tenían los germanos? Y esta fue una pregunta de San Marcos. Esta fue pregunta de San Marcos. El derecho germano no estaba escrito. Se basaba en costumbres. Y este derecho basado en costumbres se le llama derecho consuetudinario. Consuetudinario. Es un derecho que se transmite verbalmente por tradición oral y no está escrito. En el mundo germano, las mujeres podían heredar, podían iniciar procesos judiciales y hasta podían ser gobernantes. En el mundo romano y griego no. Las culturas clásicas grecorromanas eran culturas misógenas, sentían cierto desprecio por la condición femenina, pero en el mundo germano no. Las mujeres gozaban de una mejor condición jurídica, ciertamente. Muy bien. Después de haber entendido esto, debes saber que en el mundo germano existen ciertas costumbres que van a ser introducidas a Occidente con sus invasiones. Son los germanos los que llevaron la costumbre de utilizar pantalón y botas, desplazando la tradición romana de túnicas y togas, pantalones y botas. Son los germanos los creadores del jabón. El jabón es un invento germano. Ellos son los creadores de los embutidos, agarrando intestinos de animal, lo llenaban de carne molida y lo dejaban ahumar en sus techos. Los embutidos es una creación germana, el chorizo. Por otro lado, la salchicha. Por otro lado, los germanos, aparte de estas costumbres, tienen una religión basada en el culto a los dioses nórdicos, siendo el líder de los dioses nórdicos Odín. Odín es el principal de los dioses nórdicos que viven en el reino de Asgard, en el palacio de Valhalla. Odín con sus hijos como Thor, Loki, y hay otros dioses, ¿no? Heimdall, Abaddon, Freya, etc. Muy bien. Listo. Una vez que hemos entendido esto, ahora entendamos por qué los germanos migran hacia Roma. ¿Por qué los germanos migran masivamente hacia Roma? Chicos, hasta ahí todo está claro. Pregunto, ¿estamos comprendiendo? Lo van a desarrollar en épocas posteriores. Épocas posteriores. Los pueblos nórdicos van a desarrollar la escritura rúnica.
la escritura rúnica, ¿sí? Y sí van a tener escritura cuando se configuren en reinos. Ya los visigodos van a desarrollar sus famosos códigos jurídicos conocidos como el fuero juzgo. Digamos que al comienzo de su historia, los germanos no utilizaban la escritura, pero cuando entren en contacto con las culturas occidentales, van a ir estableciéndolas y adaptándolas, ¿ya? Pero al inicio no, va a ser una práctica que surge con posterioridad, ya cuando se configuren en reinos. ¿Se entendió mejor, Germán? Muy bien, sigamos. ¿Por qué? Bueno, chicos, pero hasta ahí, ¿se está entendiendo todo lo que se ha explicado? Pregunto, ¿vamos bien? Verifiquen, por favor, si vamos bien. Ok, gracias Geraldine, gracias Axel. Los germanos van a emigrar a Roma al comienzo por un exceso de población. Hay una explosión demográfica en Germania. Al haber demasiada población, se rompe el equilibrio entre recursos y demografía. Y al haber demasiada gente, recursos y sobre todo la tierra comienza a escasear, y esto se soluciona con migraciones. La gente comienza a migrar hacia Occidente, comienza a migrar hacia Roma, buscando territorios más libres con menos carga demográfica. Entonces, lo que originó la migración hacia Occidente fue, sin duda, la explosión demográfica, el exceso de población y carencia de recursos. Eso se soluciona tradicionalmente con la migración. Muy bien. El siguiente factor que agudizó la migración fue el cambio climático del siglo IV. Las temperaturas van a bajar considerablemente en la zona de Germania y en el norte de Europa. Pregunto, cuando las temperaturas bajan, ¿qué actividad económica es la más afectada? Escriban, chicos, por favor, para estar viendo su capacidad de raciocinio en causa-efecto. ¿Qué actividad crees que es la más afectada cuando hay un descenso demográfico, cuando hay un descenso de las temperaturas? Muy bien, las actividades agropecuarias, la agricultura sobre todo. Y pregunto, al haber una depresión agrícola y al escasear los alimentos, ¿qué pasa con los precios? Dígame, por favor. ¿Qué pasa con los precios? Suben, generando pobreza y hambrunas. ¿Y esto cómo se soluciona? Con la migración. Más pueblos migran a Occidente buscando tierras cálidas, cerca al Mediterráneo. Entonces la migración se agudiza por este cambio climático que genera una crisis agrícola, una elevación de precios y hambrunas en Germania. Sin embargo, el factor más trascendente en estas invasiones fue la llegada de los hunos. Los hunos son un pueblo que vienen de las estepas de Mongolia, vienen del lejano oriente, con una poderosa caballería. Los hunos, que son arqueros a caballo, destrozan a los germanos en múltiples conflictos, y los germanos van a verse presionados debido a la barbarie huna. Son muy crueles. A sus enemigos les cosen la boca, les atraviesan los párpados con espinas, agarran metal derretido, y lo echan a las fosas nasales. Hablamos de un pueblo muy violento. ¿Y qué hacen los germanos? Pues ni modo, migrarán, huirán hacia Occidente, huyendo de la violencia traída por los hunos. Esta es la principal causa que explica la migración. Muy bien. El primer pueblo que decide huir masivamente hacia Occidente son los visigodos. Este pueblo llamado los visigodos, recuerda eso por favor, migra masivamente hacia Roma. Su rey, Fritigerio, pide autorización al emperador romano Valente para que le permita cruzar el limes o murallas. Y Valente le permite ingresar a cambio de entregar a sus hijos y sus armas. Y fue así como 1 millón de godos aproximadamente ingresan a Roma al mismo tiempo.
Así que te pregunto, ¿esta migración goda en un comienzo fue violenta o pacífica? ¿Tú qué marcarías? ¿Tú qué marcarías? La migración goda hacia Roma al comienzo fue violenta o pacífica. ¿Tú qué marcarías? Muy bien, fue pacífica. Ujú. Sin embargo, los godos dentro de Roma van a ser humillados, explotados, van a tener un nivel de vida miserable, morían defendiendo las fronteras, pero sus sueldos eran ridículos. La comida que debía llegar a las tropas godas era desviada por generales corruptos para promover sus propios negocios. Y es así como los godos, muertos de hambre, tenían que recurrir a prácticas humillantes como comer animales domésticos, vender a sus hijos como esclavos o prostituirse por comida. Es así como se van a rebelar, se van a sublevar. En el siglo IV, en el año 378, los godos se van a rebelar, iniciando una gran insurrección. Atacaron la ciudad romana de Adrianópolis. Dicho sea de paso, Adrianópolis era una ciudad depósito, era una ciudad con grandes depósitos de grano, o sea, es el hambre los que lo lleva a atacar este centro urbano. Y ahí se da una gran batalla con los romanos, la batalla de Adrianópolis. Esta batalla la vas a recordar porque marca el fin de la migración pacífica y marca el origen de las invasiones violentas. La batalla fue terrible. Hablamos de más o menos 2 kilómetros de terreno lleno de cadáveres. El emperador Valente murió en el campo de batalla y su cadáver nunca se encontró. Con este suceso terrible se marca el origen de las invasiones violentas al imperio. Muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro, chicos? Pregunto, ¿vamos bien? ¿Todo claro? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Muy bien. Debes saber que los visigodos saquean Roma en el año 410. Después de saquear Roma, los godos van a establecerse en Occidente. Se van a establecer en la península ibérica, formando el primer reino germano en Occidente, el reino visigodo. Compartirán la península ibérica con otro pueblo llamado los suevos. Es así como se configura el primer reino germano en Occidente, el reino visigodo. Con el tiempo, más grupos germanos cruzan el Limes para establecerse en Roma. Los francos se van a establecer en lo que actualmente viene a ser Francia, territorio llamado en la época romana las Galias. Los francos se establecen en las Galias, actual Francia. Los burgundios se establecen en la zona sur de lo que actualmente es Francia. Hay una tierra llamada Borgoña. Hay una tierra llamada Borgoña. Es una zona de Francia. El nombre lo ha heredado de su antiguo pasado burgundio. La tierra de Borgoña, la tierra de los burgundios. Muy bien. Se van a establecer los anglosajones en las islas británicas y el reino vándalo en el norte de África. Así se establece esta configuración de pueblos. Roma ya no era ni la sombra de lo que fue. Debes saber de que los hunos, que era el pueblo más bravo, decidieron cobrar cupos de guerra al Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente no fue atacado por los hunos, simplemente porque les pagaban 1000 kilos de oro anual, pagaban cupos para que estos pueblos dejen tranquilos sus ciudades. Y toda la violencia se desvió hacia Occidente. Muy bien. Finalmente, en el año 476, el último emperador romano de Occidente, llamado Rómulo Augustulo caerá. Rómulo Augustulo cae.
derrotado por un general germano también llamado Odoacro. Odoacro, general germano, rey de un pueblo llamado los Érulos, termina derrotando al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, que era un niño que tenía 12 años. Te pregunto, si una criatura de 12 años está dirigiendo lo que fue el imperio más grande del mundo, significa que el título imperial ya no valía nada. Ya nadie quería ser emperador. Los emperadores eran puestos y depuestos por los militares y caudillos que pugnaban por el poder. Y uno de estos caudillos hermanos, Odoacro, derrotó a este pequeño, poniendo fin a lo que alguna vez fue el imperio más grande de la humanidad. Muy bien. Ha desaparecido Roma de Occidente. Un alumno me podría decir, profesor, yo he escuchado de un tal líder bárbaro, el bárbaro más temido de su época, que era el rey de los hunos. Sí, el bárbaro más terrible de su época fue Atila, rey de los hunos, llamado el azote de Dios por San Agustín. Destruyó un promedio de 100 ciudades en Occidente. Hablamos de un rey extremadamente violento. Fue sin duda alguna, por mucho tiempo, la peor amenaza sobre Roma. Pero bueno, una vez que desapareció el Imperio Romano de Occidente, se configuran los reinos germanos. ¿A qué están los reinos germanos? El visigodo, el franco, el anglosajón. En Italia se van a establecer los ostrogodos y el vándalo. El reino vándalo es un famoso reino dedicado a la piratería. Van a ser el azote de las islas y los pueblos del Mediterráneo. Se van a establecer en el norte de África, actual Túnez, los vándalos, los piratas de Occidente a inicios de la Edad Media. Por otro lado, debes saber de que los germanos introducen sus costumbres, bota, pantalón, embutidos, entre otras cosas, y los germanos van a combinar su lengua con el latín, surgiendo las lenguas romances. Los visigodos forjarán el castellano, los ostrogodos el italiano, los francos el francés, y así se van forjando estas lenguas. De todos los reinos germanos, el primero en convertirse al cristianismo fue el reino franco. El reino franco fue el primer reino germano en convertirse al cristianismo. Su rey llamado Clodoveo, van a recordar, Clodoveo, rey de los francos, fue el primer rey germano, como se ve aquí, mira, Clodoveo, en convertirse a la fe cristiana. ¿Y qué hizo los francos cuando los francos comenzaron a expandirse, como se puede ver en este mapa? ¿Sí? Comenzaron a propagar el cristianismo. Así que los bárbaros adoptan el cristianismo y una vez conversos promueven su propagación a través de sus campañas de expansión. Los germanos van a implementar su modelo económico, van a comenzar a implantar su modelo económico basado en la vida rural. Todo Occidente se llena de aldeas, las grandes ciudades son abandonadas, despobladas, la gente comienza a concentrarse en el campo, y a este fenómeno se le llama ruralización de la sociedad. Obviamente la economía también se afecta. Si la sociedad está en un proceso de ruralización, o sea, la gente se está yendo al campo, la economía se va a volcar sobre las actividades agropecuarias. Una cosa importante de los pueblos germanos es que van a introducir un principio jurídico occidente, el derecho de herencia por sangre. ¿En qué consiste este derecho? Es la tradición que obliga a una familia a dividir el patrimonio, su patrimonio, entre el número de herederos. O sea, si una familia tiene 10 hijos, tendrá que dividir el patrimonio entre los 10. Entre los 10. Este es el sistema de herencia germano llamado derecho de herencia por sangre. En el mundo romano solamente heredaba una persona el patrimonio de una gens, de una familia o linaje latino. En el mundo romano la gens heredaba todo su patrimonio a una persona. En el mundo germano se divide entre el número de hijos.
nosotros hemos adoptado el patrón germano de herencia. El patrón germano de herencia. Muy bien. Hijo mío, se acabó el tema de las invasiones bárbaras. Pasemos al Imperio Carolingio. Pero hasta ahí, hijo mío, ¿todo está claro? ¿Todo está claro? Pregunto. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Ok, Estelita. Mira, por términos cronológicos, el Imperio Carolingio surge en el siglo IX. Por términos cronológicos, yo voy a dejar esto para el final y voy al imperio que sirve cronológicamente, el Imperio Bizantino que surge en el siglo IV. Por términos cronológicos, empiezo con el Imperio Bizantino, ¿les parece? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. El Imperio Bizantino surge en el siglo IV, cuando el emperador Teodosio dividió el imperio en dos, Roma de Occidente y Roma de Oriente. Roma de Occidente fue destruida por las invasiones bárbaras, pero Roma de Occidente fue destruida por las invasiones bárbaras, pero Roma de Oriente supervivió. Y Roma de Oriente será denominada Imperio Bizantino durante la Edad Media. O sea, al hablar del Imperio Bizantino, estamos hablando del Imperio Romano de Oriente durante la Edad Media. Repito, el Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente. ¿Eh? Solo que van a recibir el nombre de bizantinos durante la Edad Media. Muy bien, debes saber que el Imperio Bizantino se desarrolló en Europa de Oriente, son los romanos de Oriente en realidad, es Roma de Oriente, y el Imperio Bizantino se concentró en esta península que está aquí, y esta es su área nuclear llamada la península balcánica. Los bizantinos se desarrollan en los Balcanes. Su capital es una ciudad esplendorosa llamada Constantinopla. Constantinopla, por su estratégica posición, mira por Dios dónde está ubicada. Un poquito más grande. Ahí está. Mira dónde está ubicada Constantinopla. Está ubicada en un estrecho estratégico llamado el Estrecho del Bósforo. Uh-huh. Este estrecho, si te das cuenta, conecta zonas estratégicas. El estrecho del Bósforo conecta el Mar Negro con el Egeo, lo que le da salida a los barcos bizantinos al Mediterráneo. Conecta los Balcanes con Asia Menor. Asia Menor es un granero, es una zona de gran producción de cereales. Así que Constantinopla está en una encrucijada de caminos. Pregunto, si su posición es tan buena, ¿cuál será la base de su economía? Hijo mío, te pregunto. Si su posición es tan buena, ¿cuál será la base de su economía? El comercio internacional. Acá tenemos una vista panorámica de Constantinopla. La ciudad estaba rodeada por agua, con excepción de un lado, protegido por los grandes muros de Teodosio. Había un barrio en la zona asiática llamado el barrio de la Pera. La ciudad estaba completamente amurallada. La ciudad conectaba Europa con Asia, conectaba Europa y Asia. Su posición era estratégica. Constantinopla conectaba el comercio de Oriente con Occidente. Por lo tanto, podemos decir que Constantinopla era un nexo comercial, una ciudad de enlace entre el mundo asiático y oriental. Era un nexo. Bueno, debes saber que pasemos ahora a la cuestión de los orígenes. El Imperio Bizantino nace de la división del Imperio Romano. Te conté que Teodosio dividió el imperio en dos. Roma de Oriente se la dio a Flavio Arcadio. Roma de Oriente se lo dio a su hijo Flavio Arcadio. Buena parte de los romanos de Occidente migró a Oriente para poder tener una vida más que nada vinculada al comercio con Asia. Los que migraron al Oriente van a dar origen al Imperio Bizantino, y los que se quedaron en Occidente
van a ser destruidos por las invasiones germanas. Sigamos. El primer emperador romano de Oriente fue Flavio Arcadio, y los emperadores bizantinos van a ser denominados de manera genérica como Basileus. Basileus es un término griego que significa rey, y así se van a llamar a los emperadores bizantinos. Un emperador bizantino tiene doble potestad sobre el Estado y sobre la Iglesia. Es al mismo tiempo cabeza del Estado y es al mismo tiempo cabeza del clero. Este doble poder, lo que algunos autores han denominado las dos espadas, Estado-Iglesia, va a estar concentrada en la figura del emperador bizantino. O sea que el emperador bizantino es al mismo tiempo emperador, César, y pontífice, papa. ¿Cómo se llama este doble poder? Césaropapismo. En la Edad Media, en Occidente, algo así era imposible. Solo el papa podía tener injerencia en asuntos eclesiásticos y los emperadores en asuntos civiles. En la Europa occidental de la Edad Media, ambas espadas o ambas esferas de acción estaban completamente separadas, pero en el mundo bizantino ambos poderes estaban integrados en la figura del emperador, y a este doble poder se le llama césaropapismo. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen esa idea. Verifiquen esa idea. Muy bien. Culturalmente hablando, debes saber de que los bizantinos se caracterizan por el sincretismo que implica fusión de distintas tradiciones culturales. Los bizantinos son famosos porque van a integrar diversos elementos en la configuración de su cultura. Ellos son romanos étnicamente hablando, pero hablan griego y han asimilado muchas costumbres griegas, sobre todo en el plano filosófico e intelectual. Pero como hay mucha gente de Asia viviendo en Constantinopla había un barrio árabe, persa, un barrio armenio, un barrio judío. Como había tantos pueblos de Asia viviendo en Constantinopla, los bizantinos van a adoptar esos elementos orientales. Se visten como asiáticos, escuchan música oriental, ¿eh? Su comida es de Oriente. Así que los bizantinos son una fusión, una síntesis de tradiciones griego, romanas y orientales. Son como los peruanos. Nosotros los peruanos tenemos elementos andinos, amazónicos, tenemos elementos hispanos traídos por la conquista, elementos chinos como el chaufa traída por la migración asiática, elementos afros como el festejo, ¿eh? Los picarones, los anticuchos de la población afrodescendiente, y ahora elementos incluso japoneses, las niseis, incluso venezolanos, ya con la migración. Todo esto transforma a la población. Diapositiva 4. No, hija, eso lo voy a explicar. Eso lo voy a explicar, Daniela. Estoy por términos cronológicos yendo con el Imperio Bizantino y luego regresaré al Imperio Carolingio. Cronológicamente, esto debe ir primero. El más grande emperador bizantino de la historia fue Justiniano. Este emperador llevó al imperio a su máxima expansión y Justiniano se casó con una mujer que conoció en un burdel. Se casó con Teodora. Teodora era la más grande emperatriz bizantina, la mujer más influyente dentro de este imperio. Era la consorte, consejera, podríamos decir que eran una pareja de gobernantes. Justiniano siempre consultaba sus decisiones con Teodora. Eran como la pareja presidencial, término acuñado por Alan García para hacer referencia a
Humala y Anadín. Bueno, Teodora era como Anadín, heredia de Constantinopla. Muy bien. Una vez que hemos entendido Justiniano, inició su primera campaña de expansión para aplastar al reino vándalo. El reino vándalo fue devastado y conquistado en el año 534 a.C. El general que logró esta victoria aplastante sobre los vándalos fue el general Belisario, el más grande estratega bizantino. Y luego otro gran general llamado Narses, que era un hombre bastante mayor, un hombre casi de 80, octogenario, logró vencer a los ostrogodos, acabando con su último caudillo, Totila. Lo vence y el reino ostrogodo es anexado al imperio carolingio, es anexado al imperio bizantino. Incluso los bizantinos llegaron a tener influencia sobre el sur de la península ibérica, llegando a tener su máxima expansión, algo logrado por Justiniano. Justiniano quería restablecer el imperio romano, quería reconquistar Occidente. Todo gran emperador tiene que tener grandes obras públicas y mira esta maravilla de la arquitectura hecha por Justiniano. La Basílica de Hagia Sofía, traducido es Basílica de Santa Sofía. Esta basílica es la joya arquitectónica del imperio. Su cúpula central es imponente. Tiene 2 semicúpulas, estos minaretes o grandes torres. Tiene una planta de estilo griego y la decoración interna de esta estructura imponente está basado con este tipo de arte donde los bizantinos lograron gran maestría, el mosaico. El mosaico es un tipo de arte donde las grandes obras se realizan a través de pequeñas piezas integradas. Estas piezas se llaman teselas, que pueden ser de cerámica, piedras semipreciosas, incluso oro y plata. Integradas a estas piezas se configuran estas obras. Si tú le haces zoom, te vas a dar cuenta de que son una pintura, son un montón de pequeñas piezas unidas, como si se tratase de un rompecabezas gigante. Esta obra se llama mosaico. Mosaico. Si te das cuenta, toda esa parte dorada está hecha de oro cortado en pequeñas piezas e integrados para formar estas extraordinarias composiciones. ¿Se entendió, hijo mío? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien todos hasta ahí? ¿Vamos bien, chicos? Pregunto. Ya está. Sigamos. Debes saber que los bizantinos van a iniciar una obra jurídica impresionante llamado el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis es en realidad una enorme obra jurídica compuesta por 4 libros. ¿Cuáles son los libros del Corpus Juris? El primer libro se llama Codex. Y el Códex es la recopilación del derecho romano. Repito, el Códex es la recopilación del derecho romano. El segundo libro es un estudio o comentario del derecho romano. El segundo libro se llama Pandectas y en algunos textos son llamados digestos. Las pandectas o digesto, ya que este texto tiene 2 nombres, esos 2 nombres son válidos. Las pandectas o digesto es, sin duda alguna, la garganta, un texto que es básicamente el estudio, el comentario del derecho romano. Repito, el Códex es la recopilación del derecho de Roma y las pandectas es el comentario de ese derecho, su estudio, su interpretación. Sin embargo, se crea un tercer libro que son manuales de aplicación del derecho. Se llaman institutas. Las institutas o manuales de aplicación de ley son el tercer libro de la jurisprudencia bizantina y se completó esta obra monstruosa con las novelas
que contienen las nuevas leyes instituidas por Justiniano. Estos 4 libros son considerados la más grande recopilación y codificación del derecho de Roma. Y a esta obra jurídica en conjunto se le llama Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis. Muy bien. Ya está, chicos. ¿Se entendió eso? Por favor, verifiquen. Verifiquen. ¿Se entendió? Fácil, Estela, vas a decir. El Corpus Juris Civilis es la más grande obra jurídica bizantina. Es la recopilación y codificación del derecho romano y está compuesto por 4 libros: Codex, Pandectas, Institutas y Novelas. Codex, la recopilación de la ley; Pandectas, el estudio de la ley; Institutas, manuales de la ley; y Novelas, nuevas leyes. Ya está, Estelita. ¿Mejor? ¿Está mejor, hijita? Fue una retro veloz y violenta. Listo. Ahora pasamos a las cuestiones religiosas. Los bizantinos eran católicos hasta el siglo XI. En el siglo XI los bizantinos rompen con la Iglesia católica en un suceso llamado Cisma de Oriente. La palabra cisma sirve para hacer referencia a los procesos de ruptura dentro de una religión. Se da una cisma ahí donde hay un proceso de ruptura dentro de una fe. La cisma de Oriente es el proceso de ruptura dentro del cristianismo, el cual se separa en 2: Iglesia católica en Occidente e Iglesia ortodoxa en Oriente. ¿Por qué ambas iglesias van a romper? Primero, por sus diferencias culturales. En Oriente y Occidente habían tremendas diferencias culturales. Y segundo, por la disputa entre sus obispos. El obispo de Occidente, el más influyente, es el Papa. Y el obispo de Oriente, el obispo de Constantinopla, se llama patriarca. El Papa quería subordinar al patriarca y el patriarca quería demostrar la autonomía de su iglesia. Cuando el Papa daba una orden, el patriarca la rechazaba para demostrar la autonomía de la iglesia oriental. Me explico con un ejemplo. El Papa le dijo al patriarca: vas a colocar la imagen de la Virgen María en la Basílica de Santa Sofía. ¿Y qué dijo el patriarca? Ñanga, ¿ya? Ni de vainas. Aquí somos iconoclastas, no adoramos imágenes, y rechazó esta orden pontificia. Luego el Papa ordenó que la liturgia se diese en latín, la lengua de Roma. ¿Y qué dijo el patriarca? Ñanga. Yo voy a dar la liturgia en griego, que es la lengua de Oriente. Y por una tontería van a terminar rompiendo. El Papa ordenó de que el pan utilizado en la Eucaristía sea el pan ácimo, el pan sin levadura, y el patriarca a propósito dijo: acá vamos a meterle harta levadura al pan, si es posible, o sea, la hostia, pues no voy a hacer un pionón en vez de hostia. Y finalmente al Papa le llegó y lo excomulgó. ¿Qué significa excomulgar? Lo expulsó de la iglesia. Y el Papa no aceptó su excomunión, y el patriarca no aceptó su excomunión, y el patriarca expulsó al Papa. Esto terminó en una mutua excomunión, rompiéndose la relación entre la iglesia occidental y oriental, y a la iglesia de Oriente se le llama iglesia cristiana ortodoxa. Iglesia cristiana ortodoxa. Muy bien. ¿Se entendió, chicos, este conflicto religioso? Muy bien, ya está.
Muy bien, Geraldine. ¿Quién más comprendió, por favor? Sigamos. Por otro lado, muy bien, Clarita, muy bien. Por otro lado, debes saber que eh, el Imperio Bizantino llega a su fin con la invasión otomana. A lo largo de la historia han existido diversos imperios turcos, siendo los más famosos el Imperio Turco Selyúcida y el Imperio Turco Otomano. La destrucción del Imperio Bizantino estuvo en manos del Imperio Turco Otomano. Este imperio, que surge en torno al siglo XIII, comenzó una enorme política de expansión y para el siglo XV están atacando Constantinopla. Los turcos son gobernados por monarcas, por líderes llamados sultanes, y el sultán turco llamado Mehmed II, ataca Constantinopla en el año de 1453. Este sultán joven quería triunfar ahí donde muchos de sus predecesores habían fracasado. Más de 24 ejércitos habían intentado tomar Constantinopla y todos habían fracasado miserablemente. Él se convierte en el sultán que destruye los muros de la ciudad utilizando una nueva arma, la artillería, la gran bombarda turca, un cañón monstruoso de 9 metros. Alucina, un cañón de 9 metros, por Dios, las bolas de cañón pesaban 80 kilos cada una, era una monstruosidad. Destruyeron los muros y finalmente la ciudad fue tomada por la guardia turca. Los terribles jenízaros turcos tomaron la ciudad. El último emperador bizantino, porque cae el imperio bizantino, aparte de los otomanos. Bueno, en realidad el imperio bizantino cae en buena parte por sus intrigas internas, las intrigas de la corte. En realidad, el momento que marcó su declive fue la pérdida de Asia Menor. Antes que surjan los otomanos, estimada Estela, otro imperio turco, el Selyúcida, les quitó Asia Menor en la batalla de Manzikert. Al perder Asia Menor, el imperio bizantino perdía su más grande abastecimiento de grano. Así que la pérdida de Oriente a manos de los selyúcidas, el avance de otros reinos en los Balcanes, como los búlgaros, los serbios, y las intrigas internas hicieron que este imperio pierda hegemonía y los otomanos le dan el golpe final. Mejor, Estela, mejor. Listo. Vamos a explicar eso, Germán, en un momento. Debes saber de que finalmente el último emperador bizantino, llamado Constantino XI, cayó. Constantino XI cayó y murió defendiendo su ciudad. Murió defendiendo su ciudad. Su cabeza fue cortada y colocada en una picota. Actualmente Constantinopla se llama Estambul. En la actualidad se llama Estambul. Es el nombre que le dieron los turcos a Constantinopla. La Basílica de Santa Sofía actualmente es una mezquita. Actualmente es un santuario o centro de culto musulmán. Le pertenece al Islam. La Iglesia Ortodoxa se trasladó al Imperio Ruso y en Rusia se ha cobijado hasta el día de hoy. La Iglesia Ortodoxa es muy influyente en Rusia y es una iglesia muy tradicionalista. Rusia es uno de los países con menores libertades para las minorías sexuales por la enorme tradición de su iglesia. Ahí la homosexualidad es perseguida y vilipendiada de manera brutal, ¿eh? De manera brutal.
Los turcos eran al comienzo la guardia, una guardia militar al servicio de los califas. Los califas tenían a la guardia turca a su disposición. Los turcos adoptan el Islam y a estos generales turcos se les llamaba sultanes. Con el tiempo los sultanes derrotan, deponen a los califas y se hacen con la dirección del mundo musulmán. Ya está, Estela. Ahí está tu respuesta. Muy bien. Pasemos al Imperio Musulmán. Muy bien. Se desarrolla en el siglo VII. Atención con esto. Pero chicos, hasta ahí, ¿todo está claro? Pregunto, ¿todo está claro? Muy bien, Camila. Ya está. Excelente. Hablemos del Imperio Musulmán. El Imperio Musulmán surgió en la península de Arabia. En la península de Arabia. Ya está. El Imperio Musulmán, hijo mío, surge en esta península y debes saber que esta península en su mayor parte es un territorio desértico. Ahí se va a jugar el Mundial donde no vamos a estar. Qatar se encuentra por acá. Qué dolor, no lo supero, no lo supero. No lo supero, maldición. No lo supero, no lo creo. Quiero pensar que esta fue una maldita pesadilla y que el partido aún no se ha jugado. De verdad, es un dolor profundo, duele en el corazón. Sí, chicos, sí, ni modo. Ya, hay que superarlo, hay que superarlo. Muy bien. Sigamos. Eh, la península de Arabia, hijo mío. Ya, concéntrate. Es un territorio desértico donde las únicas fuentes de agua son los oasis. Ahí donde surgen oasis, surgen grandes centros poblados, siendo los más famosos Medina y la Meca. La Meca es el centro poblado más grande de la Arabia antigua. La Meca era el centro comercial y el centro de peregrinación del mundo árabe por excelencia. En la Meca había un santuario que tenía el aspecto de un cubo negro. El santuario de la Kaaba, como se puede ver en esta imagen, tiene el aspecto de un cubo negro. En este santuario, por si acaso, Kaaba significa cubo. En este santuario se adoraba a Alá, pero el culto a Alá estaba acompañado por culto a un montón de dioses menores. Esos dioses menores eran 300 y se llamaban los fetiches. Así que al comienzo el pueblo árabe era, hijo mío, politeísta. Se adoraba a Alá y a múltiples dioses menores. ¿Cómo vivía la población árabe? La población árabe vivía organizada en tribus. Cada tribu era dirigido por un jeque. El jeque se encargaba de proteger a los miembros de la tribu. Los jeques siguen existiendo, ¿eh? Estos jeques árabes actualmente son hombres millonarios dedicados a la venta de petróleo. Estos jeques son los dueños de los equipos de fútbol más famosos del mundo. Un jeque es el dueño del Paris Saint-Germain. Un jeque logró contratar en un mismo equipo a Mbappé, a Messi y a Neymar. Otro jeque es el dueño del Manchester y ya Manchester City contrató al Pep Guardiola y Haaland va a ser su nuevo jale para la temporada de la Liga Premier. Sí, Estela, todo eso es antes del Islam. Estoy hablando de la Arabia preislámica. Muy bien. Pero ¿cómo son las mujeres que me quieren cortar mis explicaciones futbolísticas? Muy bien. Los hombres tenemos esa pasión, Estela, tienes que comprendernos. Muy bien. Macho que se respeta de fútbol y animes. Y le gustan los Avengers. Macho que se respeta no ve doramas ni de vainas.
ni le gusta el K-pop. ¿Ya? Sigamos. Una vez que hemos entendido esto, debes saber que así era la Arabia preislámica, organizada en tribus, politeísta, con una economía básicamente de comercio. Los árabes atravesaban el desierto en grupos llamados caravanas, que son grupos de comerciantes con sus camellos que cruzan las dunas, ¿eh? Y lo hacen en grupo para evitar pérdidas y asaltos. Así vivían los árabes. Y había una cosa importante. Los jeques estaban en constante conflicto. Se peleaban entre sí por el acceso a las fuentes de agua, por el control de las rutas de comercio y por el gobierno de las ciudades. Así que Arabia estaba fragmentada políticamente en tribus rivales que se disputaban la hegemonía. Todo esto va a cambiar cuando nazca el profeta. La piratería se va a desarrollar sobre todo en el Golfo Pérsico, Mar de Arabia y el Mar Rojo. Ahí se desarrolla la piratería. Hubieron piratas musulmanes llamados sarracenos en el mundo occidental. Claro que sí. Listo. Queda acá. Piratas, como en One Piece. One Piece. Muy bien. Sigamos. Sin embargo, hijo mío, todo esto va a cambiar cuando nazca el profeta. El profeta Mahoma, el profeta Muhammad, es famosísimo porque nace en la Meca. Huérfano de padre y de madre, el profeta fue criado por un tío abuelo. En su juventud se convierte en guía de caravanas y en contador. Cuando Mahoma tenía más o menos mi edad, 25, tú di que sí, no más. Mahoma se puso al servicio de una mujer adinerada llamada Jadilla, la viuda Jadilla. Esta viuda de 40 quedó impresionada por el espíritu de trabajo del joven Mahoma, por su honestidad, y le propuso matrimonio, siendo 15 años mayor que él. ¿Tú qué crees que dijo Mahoma? ¿Aceptó o rechazó? Claro que aceptó. La tía tenía plata. Así que, hijo mío, se casó con la mujer. Y ahora Mahoma ascendió socialmente. Mahoma llevaba los productos de Arabia, los árabes producían incienso, mirra, perfumes, y los vendía en Jerusalén. Y te pregunto, ¿qué hay en Jerusalén? Jerusalén es una ciudad famosa por ser monoteísta. Cristianos y judíos van a tener mucho impacto en el profeta Mahoma y el monoteísmo judeo-cristiano influencian en el profeta para que éste cree una nueva religión. Y su nueva religión será el Islam. Sí, Germán, Jerusalén es la cuna del judaísmo, del cristianismo y del Islam. Tan famosa es Jerusalén en el actual Israel que hasta Wendy Zulka, la tigresa del oriente y el delfín hasta el fin, le han creado su canción llamada Israel. Eso es cultura general, ¿eh? Es cultura general. Muy bien. Listo. Este es el símbolo del Islam llamado creciente y estrella. Según la tradición, cuando el profeta Mahoma tenía 40, fue visitado por el ángel Gabriel, quien le reveló que era el último profeta de Alá, y se lo llevó a Jerusalén, donde ascendieron a los cielos. Mahoma en el cielo conoció a Jesús, a Abraham, Moisés, Noé, Adán, y recibió la misión de Alá de difundir su fe, llamada el Islam. La palabra Islam significa sumisión a Dios.
Y Mahoma debía propagar esta nueva fe en el mundo árabe dominado por el politeísmo. Sin embargo, Mahoma no tuvo éxito al comienzo. Su prédica no llegó a los oídos ni a los corazones de la gente de la Meca, que respiraba la tradición politeísta. Apenas convirtió a 100 creyentes. Con el tiempo, la gente de la Meca sintió hostilidad hacia el profeta y hacia sus seguidores. Si tú eres un creyente del Islam, eres musulmán. De ahí viene el término, ¿eh? Y los musulmanes tuvieron que abandonar la ciudad de la Meca y se fueron al norte, a una ciudad llamada Yatrib. La migración a Yatrib se dio en el año 622 y a este suceso famoso se le llama la Égira. Cuidado con esto, porque esto es muy importante. Para Occidente la Égira se dio en el año 622. Para Oriente, específicamente para los musulmanes, la Égira se dio en el año 1. Es el suceso que marca el origen de su calendario y marca el inicio de la era islámica. Eso es muy importante. La Égira marca el origen de la era islámica y el inicio de su calendario. Mahoma llega a Yatrib y la ciudad se convierte masivamente a su fe. Tiene un éxito tremendo. La ciudad de Yatrib se cambió de nombre y se hizo llamar Medina. Medina. Medina es Yatrib, solo que Medina es su nombre tras convertirse al Islam. La palabra Medina viene del término Medina al-Nabi, que significa ciudad del profeta. Cuando Mahoma tenía muchos seguidores, se lanzan sobre la Meca para conquistarla. Era una lucha entre una ciudad musulmana versus una ciudad politeísta. Qué mala suerte, chico, comenzaron construcciones, obras al lado. Espero no se escuche, o sí se escucha. ¿Se escucha el taladreo, chicos? ¿No? Bueno, qué suerte por ustedes, ¿eh? Yo sí escucho el taladro. Bueno, eso me hace sentir más tranquilo. Solamente voy a concentrarme. Yo me distraigo al toque. Ya. Concentración. Yuxu de concentración. Y ahora sí, escuchen. Deben saber que Mahoma invadió la Meca, sometió la Meca en la batalla de Badr. Y después de vencer a la Meca en la batalla de Badr, voy a colocar batalla de Badr, Mahoma ingresó al santuario de la Kaaba, donde habían imágenes de los distintos dioses secundarios de cada tribu. Mahoma, según la tradición, golpeó con su vara las paredes del templo y las estatuas de estos dioses menores o fetiches se quebraron. Mahoma purificó el templo y anunció que a partir de ese momento sería la casa de culto del único y verdadero Dios que es Alá. Es así como la Meca deja de ser un santuario politeísta para adoptar el monoteísmo. Mahoma, a través de campañas militares, invadió las diversas regiones de Arabia, sometiendo a todas las tribus a su gobierno e imponiéndoles el Islam. Mahoma, antes de morir, había logrado lo más importante, la unificación de las tribus. Había implantado un gobierno centralista, integrando a todas las tribus bajo un gobierno central. Esa es la importancia de Mahoma políticamente hablando. Fue el unificador de Arabia y religiosamente hablando fue el creador del Islam. Chicos, ¿se entendió? Por favor, verifiquen. Verifiquen. ¿Se entendió eso, chicos? Verifiquen, por favor. Muy bien, Kiarita. Excelente, Ángela. Muy bien, Helen. Muy bien, Clarita.
Acá tenemos una hegemonía femenina, chicos. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Muy bien. Debes saber, por otro lado, de que en las guerras por la unificación se murió la esposa de Mahoma. Mahoma se casó con 7 mujeres, así que en el mundo árabe hay poligamia. Se permite que un hombre tenga muchas mujeres siempre y cuando tenga recursos para mantenerlas. Pregunta general, ¿en el mundo andino había poligamia? ¿Verdadero o falso? En las culturas prehispánicas del Perú, verdadero. El señor de Zipán fue enterrado con sus múltiples esposas. Huayna Cápac tenía 500 concubinas, así que es una tradición andina que debemos recuperar para poder restablecer parte de nuestra identidad perdida. Muy bien. Bromita, 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 bromita. Muy bien. Sigamos. Debes saber que, hijo mío, Mahoma se casó con 7 mujeres. Su mujer más jovencita tenía 9 años, ¿sí? 9 años y se llamaba Aixa. En Arabia las mujeres se casan muy jóvenes para tener la mayor cantidad de hijos. Mahoma se casó con la muchachita no tanto por la niña, se casó porque quería tener parentesco con el papá de la niña, que era el hombre más rico de Arabia, el más grande comerciante, Abu Bakr. Abu Bakr, así se escribe. Y cuando Mahoma se murió, será su suegro, Abu Bakr, el que lo suceda. ¿Cómo se llamaban a los sucesores de Mahoma? A los sucesores del profeta, y recuerda que su primer sucesor fue su suegro, a los sucesores del profeta se les llaman califas. La palabra califa significa sucesor. Y estoy seguro que has escuchado esa palabra. Tenemos a Wiz Khalifa, un famoso rapero. Muy bien. El califa es el jefe político y religioso del Islam. Después del califa viene su consejero ministro llamado el gran visir, que es como el canciller, es como el primer ministro. Cada provincia será gobernada por un valí y una provincia se llama valiato porque será gobernada por un valí. Esta es la organización política del mundo musulmán, sus funcionarios, su burocracia. Ahora pasemos a la organización de los califatos. Existen 3 califatos, ortodoxo, omeya y abasí. El califato ortodoxo tuvo por capital la ciudad de Medina. El califato omeya tuvo por capital Damasco en Siria y el califato abásida tuvo por capital Bagdad. Así que son 3 dinastías de califas, son 3 capitales. Los califas ortodoxos inician la expansión invadiendo 3 territorios. ¿Qué territorios son los invadidos por los ortodoxos? Los que voy a marcar aquí. Este y este. Invadieron Egipto, Siria y Palestina. Los califas ortodoxos inician la expansión sobre 3 territorios, Palestina, Siria y Egipto. Así comenzó la expansión del mundo árabe musulmán. Sin embargo, los califas ortodoxos van a ser vencidos por un golpe de Estado, ¿sí? Los Omeya, todo es después de Cristo, claro que sí, Linoe. Los Omeya, una familia poderosa de la Meca, preparan un golpe para derrotar al último califa ortodoxo llamado Ali, que era primo de Mahoma. Derrotan a Ali y a través de este golpe de Estado llega la dinastía Omeya, que trasladó la capital a Siria, a la ciudad de Damasco. Aquí está la nueva capital. Y debes saber que los musulmanes comienzan
su mayor campaña de expansión, invadiendo los territorios que se pueden ver aquí. Invaden la zona noroccidental de África llamada Magreb. Actualmente Magreb vendría a ser Túnez, Argelia, Marruecos. ¿Eh? Después de esto los árabes invaden España, la península ibérica. Los turcos aparecen en la dinastía abásida, Estela. Abásida. Los turcos básicamente tienen importancia a partir de la dinastía abásida, Estelita. Son los guardias de los califas abásida. Muy bien. Estela está obsesionada con los turcos, ¿eh? Ves mucha novela turca, Estelita. Muy bien, Fatmagul, Cherezade, el sultán, la esposa joven. Obviamente yo no veo esas cosas, ¿eh? Muy bien, sigamos. Debes saber que se invade Magreb y luego se invade la península ibérica derrotando a los visigodos. Los visigodos van a ser vencidos en la batalla de Guadalete. Repito, en la batalla de Guadalete se derrotan los visigodos y los musulmanes van a llamar a toda la península ibérica al Andaluz. No, los turcos Estela en esa época no aparecen todavía, aparecen en la dinastía abásida, ¿ya? Y los turcos, como guardia de los califas, van a asumir el gobierno desplazando a estos, surgiendo el imperio turco selyúcida a partir del siglo XI, y Estelita del siglo XI al XIII. Los turcos selyúcidas van a desaparecer ante el avance de los cruzados cristianos y el ataque mongol, del imperio mongol. Luego surge el imperio turco otomano en Asia Menor y este se expande y tiene el dominio de Oriente hasta el siglo XX. Ya está, listo. Sigamos, sigamos. Bueno, Al-Andalus es el nombre que le dieron los musulmanes a España. Es más, hay una región de España que tiene ese nombre. Sí, Andalucía. Una vez en España, los musulmanes van a construir grandes ciudades como Sevilla, Córdoba y Granada, siendo Córdoba la ciudad más famosa. Los musulmanes van a meter España a Europa, sus grandes avances. El ajedrez de la India lo meten aquí. El papel, la brújula. O sea, los grandes inventos de Oriente llegan a Occidente a través de la presencia árabe musulmana. Incluso los árabes van a meter su lenguaje a España, a la península ibérica. Muchas palabras del castellano tienen origen en términos árabes, como la palabra ojalá. Cuando tú dices ojalá, estás invocando Alá. Ojalá, quiérala, ¿eh? Lo propicie Alá. Muy bien. Otras palabras famosas son alcalde, que viene de la palabra alcázar, que es castillo, guardián de castillo, alcalde. Aljib, de viene la palabra álgebra, que significa reducción, alfajor, alforja, albaricoque, alcohol, son palabras de origen árabe. Ya está. Chicos, hasta ahí se va comprendiendo todo. También, muy bien, Linor, también. Ibiza, que es el nombre de una isla que está al sur de la península ibérica. Ya está. Hijo mío, por otro lado, debes saber que los omeyas van a ser vencidos también por un golpe de Estado. El golpe de Estado de Abu Abbas, fundador de la dinastía abásida. Los omeyas van a ser vencidos en una gran batalla. Con la batalla del Gran Zab se derrotó al gobierno omeya y sus últimos descendientes van a ser exterminados y asesinados en un banquete brutal. Los abásidas se hacen con el poder y cambian la capital
y la capital se establece en Bagdad. Fue en este periodo que los árabes llegan a su esplendor cultural. Esplendor cultural. En Bagdad surge un centro de estudios llamado Casa de la Sabiduría. Y en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, ¿sí? En la Casa de la Sabiduría de Bagdad se traducían los grandes textos clásicos al árabe. Cuando digo texto clásico, hijo mío, ¿qué viene a tu cabeza? Los libros de Aristóteles, de Platón, de Euclides. Estos textos clásicos van a ser traducidos al árabe. A esto se le ha llamado humanismo árabe. Repito, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, el mundo musulmán llegó a su esplendor cultural. Se tradujeron los textos clásicos al árabe. Sin embargo, hijo mío, la dinastía abásida caerá ante la presencia turca. Serán los turcos, al comienzo guardianes de los califas de esta dinastía, convertidos al Islam, los que terminen haciéndose con el poder y convirtiéndose oficialmente en los gobernantes del mundo musulmán. Muy bien. Finalmente, tras la dinastía abásida, surge el imperio turco selyúcida, del que hablaremos en un momento, los turcos selyúcidas. Listo, ahora pasemos al tema de la cultura. En el mundo musulmán, el más grande filósofo se llamó Averroes. Este hombre era un experto en Aristóteles y grandes autores de Occidente, como Santo Tomás de Aquino o San Buenaventura, citaban a Averroes para poder hacer referencia a las teorías aristotélicas. Fue el más grande filósofo y el mejor intérprete de Aristóteles. Al-Jawarizmi es un matemático persa quien creó un nuevo sistema para solución de ecuaciones, el sistema de complexión. ¿Cómo se dice complexión en árabe? Al-Jrib. Y divide la palabra álgebra. Su obra cumbre es Compendio de Cálculo por el método de complexión, surgiendo así el álgebra. Sí, los musulmanes son los padres del álgebra. ¿Ustedes alguna vez han visto un libro de Baldor? ¿Han visto los textos de Baldor? Nunca han tenido un texto de Baldor en sus manos. Bueno, en estos textos siempre está la cara de un hombre con turbante. Ese es Al-Jawarizmi, padre del álgebra, ¿ya? Avicennas fue el más grande médico musulmán. Su texto, Canon de la Medicina, fue un texto utilizado en Occidente para la enseñanza de esta práctica. Incluso en San Marcos los estudiantes leían a Galeno y Avicennas en la época colonial. Religión. La religión islámica tiene un libro de revelación llamado el Corán. El Corán es la palabra de Alá revelada al profeta Mahoma por el ángel Gabriel. El Corán tiene 5 preceptos obligatorios que todo musulmán debe cumplir y que se llaman los 5 pilares. ¿Cuál es el primer pilar? La confesión de fe, porque la fe es lo más bonito de la vida. Eso lo dice el Islam y una religión llamada el Cutismo, que es la religión del Cuto Guadalupe. Bueno, ya volviendo a lo serio, la confesión de fe se realiza delante de 2 testigos, donde tú renuncias al politeísmo y declaras rendir culto solo a Alá como único y verdadero Dios. Es el pilar más importante y el que marca tu conversión al Islam. La oración se realiza 5 veces al día, siguiendo el movimiento aparente del sol. Esta oración se realiza siempre dirigiendo tu cuerpo en dirección a oriente, en dirección a la Meca. Se realiza sobre una alfombra previo lavado de manos y boca. La limosna, básicamente, es como el diezmo cristiano.
La limosna musulmana es mucho menor, la 42ª parte de tus ingresos, y la limosna sirve para mantener básicamente huérfanos, viudas, ya que el profeta fue huérfano y se casó con una viuda. El ayuno se da en el mes del Ramadán. El Ramadán es el 9º mes del calendario árabe. Durante ese mes no se ingiere alimentos durante 30 días, durante el día. Durante la noche puedes comer, pero únicamente vas a consumir un panecillo blanco sin levadura y agua, y con eso aguantas hasta la noche siguiente. En el mundo musulmán no se toma alcohol. Ahí está prohibida las bebidas alcohólicas. ¿Por qué crees que Cueva mejoró tanto su nivel? Porque estando en Arabia no hay fiestas ni alcohol. ¿Eh? Por eso está tranquilo. Y por las puras subió su nivel porque no hizo nada contra Australia. Durante ese mes se prohíben las relaciones sexuales. La peregrinación a la Meca es un pilar que se debe cumplir por lo menos una vez en la vida. Visitar los santos lugares y visitar los territorios donde Mahoma inició su práctica de profeta. Muy bien. Aparte de los 5 pilares, hay un precepto obligatorio llamado yihad. La palabra yihad significa esfuerzo. El esfuerzo implica la lucha o resistencia que cada creyente tiene que hacer en defensa del Islam, la defensa y la propagación de la ley de Alá. Esa es la yihad. En Occidente, la yihad se conoce como la Guerra Santa. ¿Qué dice el Corán? El Corán dice lo siguiente: si un musulmán muere propagando la ley de Alá o defendiendo su ley, sus pecados son absueltos y se ganan directamente el cielo. Se ganan directamente el cielo. ¿Ya? Muy bien. Y en el cielo, adivina qué te espera si has muerto peleando la guerra santa contra los enemigos de la fe. Un harén de 50 vírgenes para tu disfrute eterno. Es la promesa que hace el Corán a los que mueren en su guerra santa. Sus centros de culto se van a llamar mezquitas. Las mezquitas son lugares de culto y las mezquitas, hijo mío, se caracterizan por no tener ningún tipo de decoración con presencia de ser vivo alguno. No se puede representar ni planta, ni animal, ni seres humanos. Así que la decoración de una mezquita únicamente se hace con motivos geométricos o con frases del Corán escritos con bella caligrafía árabe cúfica. Esta es una de las mezquitas más bellas, es la mezquita de la Roca que está en Jerusalén. Muy bien. Hijo mío, se acabó el Islam y ahora sí recién pasamos al Imperio Carolingio, porque este surge en el siglo IX. Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? El Corán fue recopilado después de la muerte de Mahoma por un califa llamado Usman. Esa es la respuesta para Germán. El Islam tiene su cisma, Estela, claro que sí. El Islam se divide en 3 ramas. Los sunitas, que es la rama mayoritaria, los chiitas y los hariyíes. Esas son las 3 ramas del Islam, estimada Estelita. ¿Qué dicen los sunitas? Que solamente pueden ser califas los que pertenezcan a la tribu Omeya. Todos aquellos que pertenecen a la tribu Omeya o descendientes de los Omeyas pueden ser califas. Los chiitas dicen que solamente pueden ser califas los descendientes directos de Mahoma, los descendientes de Ali, de su primo. Y los hariyíes dicen que cualquiera puede ser califa, incluso un esclavo, siempre y cuando sea un buen musulmán. Esas son sus diferencias: sunitas, chiitas y hariyíes. Muy bien. Paso al Imperio Carolingio. Chicos, ¿hasta ahí todo está bien? Hasta ahí, chicos, ¿todo está bien? Pregunto para continuar.
Excelente. Muy bien, Germán. Muy bien, Ángela. Pasamos al Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio tiene su origen en el Reino Franco. El Reino Franco es un reino germano que se desarrolla en la zona central, en la zona de las Galias. El famoso Reino Franco comenzó a expandirse desde que llegó un famoso monarca llamado Clodoveo. El famoso rey Clodoveo, el primer rey de los francos, comenzó grandes conquistas, invadiendo a todos estos pueblos que pueden ver acá. Clodoveo es responsable de haber unificado las Galias. Clodoveo, primer rey de los francos, unificó las Galias tras invadir a estos pueblos o reinos que se encontraban al sur de su estado. Todo gran hombre tiene una gran mujer a su lado y Clodoveo se casó con una famosa princesa, la reina burgundia Clotilde, una bella pelirroja. Clotilde. Debes saber que Clotilde era cristiana y va a influenciar en Clodoveo para su conversión al cristianismo. Es muy importante la pareja que tengas porque va a influenciar sobre ti. Hija mía, si te consigues a un futbolero, vas a terminar yendo mucho al estadio. Si estás con un dotero, vas a terminar yendo a los salones de videojuegos, ¿eh? Así que es muy importante que elijas bien a tu pareja, la influencia es muy grande. Chicas, no vayan a hacer esto, no vayan a meterse, por favor, con ningún chico con problemas de alcohol, marihuana y esas cosas, porque son pésimas influencias y porque tu hijita te mereces lo mejor. No te contentes con uno de estos chicos que tienen problemas y vacíos en su vida. Eso sí, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero cualquier persona con estos problemas es porque tiene un gran vacío y nunca es una buena pareja. Tú también, hijo, busca la mejor para ti, la mejor. Se merecen lo mejor. Sigamos. Deben saber que Clodoveo se convierte en cristiano por la influencia de su esposa y al convertirse en rey en cristiano, todo el reino franco adoptó el cristianismo. Por eso es importante Clodoveo, primer rey de los francos, unificó las Galias y inició la conversión de su estado al cristianismo. Clodoveo es el fundador de una dinastía de reyes francos llamada dinastía merovingia, la dinastía merovingia. Chicos, hasta ahí, ¿vamos bien? Pregunto. Ya me está doliendo la espalda de estar sentados. Hasta ahí vamos bien, pregunto. ¿Se va comprendiendo? Vamos bien, verifiquen. Repito, a Clodoveo unificó las Galias. Clodoveo convirtió su estado al cristianismo. Clodoveo, fundador de la dinastía merovingia. Lamentablemente, cuando Clodoveo se muere, su reino se fragmenta en cuatro por el derecho de herencia por sangre, ese famoso derecho que establece que el patrimonio de una familia se divide entre el número de hijos. Clodoveo tuvo 4 descendientes, así que su reino se parte en 4. Te pregunto, pregunta para todo el grupo, si el reino de Clodoveo se parte en 4, el poder de los reyes incrementa o disminuye. ¿Tú qué marcarías? ¿Tú qué marcarías? Si el reino se parte en 4, claro, el poder de la monarquía se reduce. Y vayan aprendiendo esto. Cuando el poder de la monarquía se reduce, adivina quiénes incrementan su autoridad. La nobleza. La nobleza aprovecha la reducción del poder de los reyes para hacerse con el poder. Y los nobles van a gobernar el reino franco a través de un cargo político, el cargo de mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Es como un ministro, es como un canciller. Estos mayordomos, que eran nobles, estaban al servicio del rey. Son los funcionarios que representan a la nobleza. Y con el tiempo los mayordomos terminaron asumiendo
el gobierno efectivo del reino franco. Con el tiempo los mayordomos terminaron asumiendo la dirección del ejército, la administración de palacio. Por eso es que el nombre completo es mayordomo de palacio. Y los reyes van a terminar desplazados a una función decorativa. Llevaban la corona, pero no tenían el poder efectivo. A estos reyes que fueron desplazados por los mayordomos se les conoce como los reyes holgazanes. Muy bien, los reyes holgazanes. Una cosa importante con lo que te voy a contar. Debes saber que los reyes holgazanes son intrascendentes, así que hablaremos de los mayordomos de palacio. Hablaremos de Carlos Martel, el primer mayordomo importante. Carlos Martel será recordadísimo porque salvó, repito, Carlos Martel salvó al reino franco de la invasión musulmana. ¿Sí? Los musulmanes estaban a punto de invadir el reino franco. El rey holgazán básicamente era un hombre timorato, un hombre débil. Así que Carlos Martel salió a hacerles frente en una famosa batalla llamada Batalla de Poitiers. Van a recordar la Batalla de Poitiers. A ver, te pregunto, pregunta tipo Deco, Si los musulmanes, fíjate por favor, vamos a ver este mapa, si los musulmanes están avanzando hacia Occidente y han atacado a los francos, la pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si los musulmanes vencen a los francos? ¿Qué sucedería si los árabes derrotan al reino franco? Pregunto, ¿qué pasaría con la cristiandad? Sería borrada de Occidente y la religión hegemónica hubiese sido el Islam. Esta es una de las batallas más importantes de la historia porque van a decidir la fe de Europa de Occidente. Si ganaban los musulmanes, el cristianismo hubiera sido barrido del mapa y hablaríamos de un mundo con una hegemonía religiosa musulmana. ¿Se comprendió? Por favor, verifiquen eso. Verifiquen eso. Necesito saber si están comprendiendo eso, chicos. Muy bien, Estela. Y Carlos Martel venció a los musulmanes en Poitiers, salvando la cristiandad en Occidente. El hijo de Carlos Martel se llamó Pipino el Breve, nuevo mayordomo de palacio. Muy bien, Estelita, muy bien. Pipino el Breve es llamado así porque era bajito. Algunas interpretaciones dicen que era escueto al hablar, hablaba muy poquito, y por eso también le decían el Breve, posiblemente por esas dos opciones. El hecho es que Pipino el Breve salvará a la iglesia del ataque de un reino bastante temido, el reino lombardo. Los lombardos eran un pueblo poderoso en el norte de Italia y están atacando a la iglesia. Y el Papa Zacarías pide auxilio. ¿Quién podrá defenderme? Dice Zacarías II. Y el reino que salió en defensa de la cristiandad fue el reino franco, por dirección de Pipino el Breve. Los francos derrotan a los lombardos, salvan a la iglesia, y no contentos con vencer a los lombardos, los francos le entregan a la iglesia una ciudad lombarda, Ravenna. Van a recordar esto. Pipino vence a los lombardos, les quita la ciudad de Ravenna y se le entrega a la iglesia. Y a este regalo se le llama la donación de Pipino. Y con la donación de Pipino comienza la alianza. Atención con esto, la alianza del reino franco con la iglesia. No estoy hablando de ese equipo de quinta llamado Vergüenza Lima, que siempre nos hace quedar mal en la Libertadores. Alianza es el pacto entre el reino franco
con la iglesia. Muy bien. Así nació este poderoso pacto entre el reino franco y la iglesia. Muy bien. Debes saber de que Pipino quiere ser rey. Quiere derrotar al último holgazán, al último merovingio. Y como ya lo ha dicho Estelita, el último rey merovingio se llama Childerico. Childerico III. Childerico III, me faltó un puntito. Childerico III será vencido por Pipino el Breve y crea su nueva dinastía. El papá de Pipino se llamaba Carlos y Pipino, en honor a Carlos Martel, crea la dinastía carolingia. Pipino es el fundador de la dinastía carolingia y llega al poder por golpe de estado, derrotando a los merovingios. La iglesia apoyó el golpe y es el mismo papa el que corona a Pipino rey de los francos, legitimando su ascenso al poder. Por eso te digo que el imperio carolingio se va forjando de esta poderosa alianza entre los francos y la iglesia. Muy bien. ¿Se entendió todo hasta ahí, chicos? Habla, por favor, porque ya me toca hablar de Carlomagno. Carlomagno es un peso pesado, ¿eh? Pero hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Voy a hacer una retro por si acaso. El reino franco surgió en las Galias, actual Francia. Su primer rey se llamó Clodoveo, fundador de la dinastía merovingia. Clodoveo unificó las Galias e inició la conversión de su reino al cristianismo. Con el tiempo los reyes francos perdieron poder, reyes holgazanes, el cual pasó a mano de los nobles, llamados mayordomos de palacio. Los mayordomos más famosos son Carlos Martel y Pipino el Breve. Carlos, en la batalla de Poitiers, salvó a la cristiandad del avance del Islam. Y Pipino derrotó al último holgazán, Childerico III, convirtiéndose en fundador de la dinastía carolingia. Chicos, ahora sí se comprendió. Esa fue nuestra retroviolenta. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. Debes saber que Carlomagno se convierte en el más grande rey de los francos, el que llevó a su reino a la máxima expansión. Carlomagno inició campañas contra muchos pueblos. Carlomagno derrotó a los lombardos y los anexó a su reino. Carlomagno destruyó el reino lombardo, invadió a los sajones de Alemania, y esta fue pregunta de San Marcos. Ahí donde Carlomagno se impone, ¿qué religión establece? Esa fue pregunta de la pre. ¿Qué religión implementa Carlomagno ahí donde se establece el cristianismo? Carlomagno propagó el cristianismo. Y te hago una pregunta. Ahí donde se propaga el cristianismo, ¿qué institución es la más beneficiada porque gana tierras y cobra impuestos? Escriban, por favor. ¿Qué institución es la más beneficiada con la expansión del imperio carolingio? La iglesia. Y el Papa León III, el Papa León, decide coronar a Carlomagno emperador de Occidente en el año 800, noche de Navidad. Invita a Carlomagno a que pase con él la Nochebuena. Eso sonó raro, ¿eh? La Navidad. Y le coloca la corona imperial, nombrándolo emperador de Occidente. El objetivo de Carlomagno a partir de ese momento será, su objetivo será crear un imperio que restablezca la unidad de Occidente, así como alguna vez lo fue el Imperio Romano. Así que el objetivo de Carlomagno será, hijo mío, restablecer Roma, reconstruir Roma de Occidente. Y esa ha sido pregunta de examen también, ¿eh? Recordar esto. Fue una pregunta de interpretación. La pregunta decía más o menos así. ¿Cuál fue el significado del Imperio Carolingio? Fue el primer intento de reconstruir Roma en Occidente.
¿Ya? Eso en tu cabeza. Y ha habido otra pregunta de eco. Cuando el Papa le coloca la corona a Carlomagno, comienza la subordinación de los reyes a la iglesia. Tú no puedes obtener el título imperial si el Papa no lo impone. Así que comienza esta tradición de coronación y legitimación de ascenso de una dinastía al poder a través de la iglesia. El Papa nombra emperadores. Iglesia como institución que legitima y que se impone al Estado. Los papas quieren imponerse a los reyes y emperadores como la suprema autoridad de Occidente. Chicos, ¿se va entendiendo todo? Por favor, verifiquen. Verifiquen. ¿Se va comprendiendo todo, chicos? Excelente, excelente. Muy bien. Carlomagno fue nombrado emperador. Nace el Imperio Carolingio formalmente en la Navidad del año 800. Carlomagno organiza su imperio estableciendo como capital la ciudad de Aquisgrán. Aquisgrán será la capital del Imperio Carolingio. Eso no puedes dejar de saber. El imperio se dividió en ducados, condados y marcas. Un ducado es como un gobierno departamental. ¿eh? Un ducado, hijo mío, es gobernado por un duque, dividido en provincias llamados condados. El condado, gobernado por un conde. Y las marcas son los territorios fronterizos. Son las fronteras altamente militarizadas, gobernadas por un marqués. Las marcas son las fronteras altamente militarizadas, gobernadas por un marqués. Duque, conde y marqués son nobles. Carlomagno no puede confiar en nobles, porque los nobles siempre quieren gobernar con autonomía en sus regiones, así que Carlomagno lo supervisa, enviando a un fiscalizador, a un supervisor imperial, llamado el Misi Dominici. Algo similar se dio en el Tahuantinsuyo, ¿te acuerdas? Los gobiernos provinciales o guamanis, al mando de un Totricoc, eran supervisados por un fiscalizador llamado Tucuy Ricuy, el que todo lo ve. ¿Se acuerdan? Hagan ese paralelismo, por favor. Hagan ese paralelismo. Siempre es bueno hacer paralelismos para consolidar nuestras ideas. Te preguntan en tu examen, cuando Carlomagno fue coronado, año 800, ¿qué pasaba en el Perú? Se estaba dando el horizonte medio. Sí, del año 600 al año 1100, horizonte medio, estábamos en pleno imperio Huari. Ya está. Y expansión Tiahuanaco. Debes saber que Carlomagno restituyó los estudios clásicos, creó una enorme escuela para nobles, la escuela palatina, también llamada escuela palaciega. También creó la escuela conventual para los miembros del clero y la escuela parroquial, esta última para el pueblo. En la escuela palatina se buscó restaurar los estudios clásicos a través de la impartición del trivium y el quadrivium. El trivium era la enseñanza de gramática, escribe bien, retórica, exprésate bien, y dialéctica. La dialéctica es la lógica y la filosofía. Estos tres cursos se te dictaban cuando eras un pequeñín, cuando eras un pequeñín. Por otro lado, por otro lado, eh, debes saber de que el quadrivium se sustentaba, básicamente el quadrivium se sustentaba en la enseñanza de el quadrivium, se sustentaba en aritmética, geometría, aritmética, geometría, astronomía,
y música. Ya está. La aritmética, hijo mío, era importantísimo para poder hacer estadística, cálculo, presupuesto. La geometría, importante para la ingeniería, construcción de estructuras civiles y militares. La astronomía, para hacer el calendario agrícola, el manejo de las estaciones. Y la música para el culto de Dios, música de iglesia, básicamente, ¿no? No la música que ustedes escuchan hoy en día, el faraón Block Shady, Ra, Dios mío, qué horrible música, la de esos tiempos. Bueno, hay música mala en cada época. Y en mi época también había música mala. No sé si han escuchado Sopa de Caracol, antigua de mis épocas. No, Carlomagno no era analfabeto, tenía un maestro, Alcuino de York. Alcuino de York era el maestro y tutor personal de Carlomagno. El que sí era analfabeto era Clodoveo, primer rey de los francos. Fue educado progresivamente por San Remigio. Muy bien. Sigamos. Chicos, hasta ahí todo está claro, ¿no? Todo está claro, ¿no? Claro, será educado. Muy bien. Es un rey, tiene que tener educación. Listo. Ahora pasemos rápidamente a lo que viene a ser la decadencia del Imperio Carolingio. Claro, las escuelas para restituir los estudios clásicos. Cuando Carlomagno muere, el poder lo toma su hijo, Ludovico Pío, Luis el Piadoso. Y este a su vez tiene 3 hijos. ¿Y qué dice la tradición de herencia por sangre? Que el patrimonio se parte entre el número de herederos. Y fue así como el famoso Ludovico Pío parte su reino en 3 para sus 3 herederos, los cuales comienzan una guerra civil por la hegemonía. Lo que llevó al Imperio Carolingio a su fin fue, sin duda alguna, las guerras civiles entre los nietos de Carlomagno, las guerras civiles. ¿Quiénes son los hijos de Ludovico Pío? Carlos el Calvo, Lotario, Luis el Germánico, y estos van a fragmentar el imperio producto de este conflicto civil. El tratado que marcó la muerte del Imperio Carolingio fue el Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún. Y el imperio se dividió en 3. ¿Cuáles son las consecuencias del Tratado de Verdún? Primero, al dividirse el Imperio Carolingio se debilita el poder de los reyes. Y al debilitarse el poder monárquico, el poder de la nobleza se fortaleció excesivamente, surgiendo grandes nobles con mucho poder y autonomía llamados señores feudales. Surgen los señores feudales tras la decadencia del gobierno central y de los reyes. Ya hablaremos de las invasiones bárbaras del siglo IX que se van a lanzar sobre Occidente debido a que no había un imperio o estado que pueda hacerles frente. Hablaremos de los normandos, también llamados vikingos, los magiares, también llamados húngaros, y los sarracenos, que son los piratas musulmanes que azotaban el Mediterráneo. Todo esto, hijo mío, permitirá la formación del feudalismo. Y es algo que vamos a estudiar en un momento. Llegamos a la PPP 9. Feudalismo, hijo mío. Recuerden, tras la desintegración del Imperio Carolingio, surge el feudalismo. Hasta ahí te pregunto, hijo, ¿todo claro? Esto acaba a las 11:55, ¿no? Esto acaba 11:55, ¿no? Ya, pues no vamos a avanzar nada en 2 minutos. Así que llegó la tanda de preguntas. Tanda de preguntas. Pueden preguntar lo que sean de HP, de HU, también tengo manejo de Pokémon, sé de fútbol, por qué no ganamos, por qué no funcionaron los volantes de salida, por qué Canchita González no hizo la función de YouTube, porque Cueva estaba supermercado, porque fue el partido más bajo que he visto en mi vida a Carrillo.
y la Padula estaba desconectado. Nos cortaron los circuitos de manejo. Dios mío, qué terror. A ver, preguntas. Preguntas, chicos, preguntas. Hablen nomás. Advíncula se va porque es el dolor del momento. Se siente culpable. Messi, cuando falló el penal de la Copa América Centenario, anunció su retiro de la selección argentina. En caliente se dice eso. Ya borró ese comentario de su cuenta de Instagram y lo va a reconsiderar, porque así funciona el espíritu humano en caliente, uno dice cosas feas. Muy bien. Sigan preguntando, sigan preguntando. De fútbol, de fútbol. Muy bien. Menos mal que no aposté. Menos mal que no aposté. Pero te juro que hasta lagrimié de la cólera, ¿eh? Porque yo soy un seguidor de fútbol fuerte. Lagrimié de la cólera. No podía creerlo. Al día siguiente era un zombie viviente. No quería ni despertarme. No quería ni despertarme. Muy bien. Ya. A superarlo. Si sobrevivimos a las tramposas que nos han engañado y roto el corazón, podemos sobrevivir a esto. Chicos, regresamos.